Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo B. Hoy las lecturas, sobre todo Primera y Evangelio, que siempre están sintonizadas, nos hablan del tema del matrimonio, de manera indirecta a través del divorcio, que es la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Y yo creo que nunca más oportuno esta oración, hoy en día que el matrimonio está atacado de tantas maneras, porque obviamente el enemigo quiere destruir la familia, y para destruir la familia, destruir al ser humano. Para destruir al ser humano destruimos la familia, para destruir la familia acabamos con el matrimonio. Y eso es lo que está pasando. Entonces nunca más oportuna esta oración colecta que acabamos de rezar. Señor, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración nuestra no menciona. Es decir, aquello que todavía nosotros no entendemos que tenemos que pedir, aunque no lo pidamos como nos conviene, concédenoslo, Señor. Es una oración hermosísima. Y yo creo que en el tema del matrimonio todavía a veces no nos damos cuenta de lo que está en juego. Concédenos, Señor, esa sabiduría y concédenos entender cuando comentemos y meditemos hoy un poquito las lecturas de este domingo. Concédenos entender lo que está en juego con el matrimonio y con la familia. Está en juego el futuro de la humanidad. Esto no es un problema de religión, esto no es un problema de catolicismo, es un problema de la humanidad, del ser humano. Entonces, que se haga bueno esto que hemos pedido en la oración colecta de hoy. Bien, vamos a las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, del segundo relato de la creación. Sabemos que en el Génesis, en el capítulo 1, desde que comienza el libro 1.1 hasta el versículo 4, la primera parte del versículo 4 en el capítulo 2, está el primer relato de la creación. Luego hay un segundo relato que comienza a continuación, en la segunda parte del versículo 4 en el capítulo 2 hasta el versículo 25 del mismo capítulo 2. Ahí está el segundo relato. Y de ahí está tomado el fragmento que leemos hoy como primera lectura en la misa. En el primer relato, Dios crea al hombre a su imagen, varón y mujer. Es decir, Dios crea a su imagen y esa creación a su imagen, según el autor bíblico, es varón y mujer. Esto vale la pena detenernos un momentito. Cuando dice crea al hombre, no está hablando del varón, sino del ser humano en general, porque la palabra original es Adán, que de ahí viene el nombre de Adán, ¿verdad? Adán, en hebreo, es lo que se traduce como hombre. Crea al hombre, realmente lo que está diciendo es crea al ser humano a su imagen. Y cuando los crea a su imagen, los está creando varón y mujer. Fíjense qué interesante. O sea que no se refiere realmente al sexo, porque no puede ser creado a imagen de Dios por el sexo, porque Dios no tiene sexo. Sino varón y mujer, es importante entender que lo que significa esto es capaces de vivir la comunión, capaces de entrar en una relación de comunión y hacerse uno, como veremos en el texto de hoy, de modo que puedan de dos vivir la comunión haciéndose uno, de la misma manera que la Santísima Trinidad están las tres personas en un solo Dios. Esa es la imagen de Dios que está llamada a reproducir
el matrimonio humano entre hombre y mujer. Por eso son varón y mujer, y no varón y varón o mujer y mujer, porque hay una complementariedad inscrita en el cuerpo. El cuerpo creado por Dios está hecho para complementarse el varón con la mujer y la mujer con el varón. Físicamente, psicológicamente, en todos los órdenes, la creación es muy sabia, Dios sabe lo que está haciendo. Y entonces, por lo tanto, son capaces de vivir la comunión a imagen de la Trinidad, haciéndose los dos una sola persona, que es lo que vamos a ver ahorita que explicaremos, una sola carne, dice el texto. Bien, entonces, en el segundo relato, Dios crea al ser humano, Adán, y constata que no es bueno que el ser humano esté solo. Es decir, en el primer relato ya Dios los crea varón y mujer complementarios para la comunión, ¿okay? Que está inscrita también en el cuerpo y que está en la sexualidad, por supuesto, pero no es la sexualidad la que lo hace imagen de Dios, obviamente. Ni es el estar sexuado en varón y mujer lo que lo hace imagen de Dios, sino la capacidad que le da el estar sexuado de complementarse y vivir una comunión a imagen de la Trinidad. ¿Okay? Bueno, eso ya lo hemos dicho. Entonces, en este segundo relato, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, Dios no ha creado al ser humano para la soledad, sino para la comunión. Esto es bien importante. Cuando hoy en día tenemos fuerzas que por activa y por pasiva tratan de disgregarnos, de separarnos, de encapsularnos, de hacernos mirar al otro con sospecha, como el enemigo. O sea, ya uno empieza pensando mal, te llevan a pensar mal del otro, a rechazar al otro. Se habla mucho de la no discriminación y de la igualdad, pero a la hora de la verdad todo promueve que uno sospeche del otro, rechace al otro y tienda más a separarse del otro que a entrar en comunión con el otro. Y esa es la gran tragedia de nuestros días. Bueno, fíjense que Dios dice, esto no es bueno, esto no es bueno. Por lo tanto, crea al hombre y como está solo, es decir, crea a Adán, al ser humano, que traduce hombre en la lectura, y le busca remedio a esta deficiencia, modelando todas las criaturas vivientes y entregándoselas a ese ser humano para que las domine. ¿Por qué decimos para que las domine? Porque eso es lo que significa en la mentalidad hebrea poner nombre. El que pone nombre es el que domina, el que manda sobre aquello a lo que le pone nombre. Por ejemplo, los padres tienen autoridad sobre los hijos, por lo tanto le ponen el nombre a los hijos. Eso para nosotros no significa eso, pero en la mentalidad hebrea sí, es así. Así que, en este caso, el ser humano recibe de Dios toda la creación, todas las criaturas vivientes, le pone nombre, es decir, están a su servicio para que Él las domine, para que Él las utilice, y sin embargo no encuentra, dice el texto, no encontró ninguno como Él que le ayudase. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita otro ser humano como Él para poder vivir la comunión a imagen de Dios Trino. No se puede vivir la comunión a imagen de Dios Trino con una mariposa, ni con un perrito. Por más entrañable que yo quiera ese perrito, sea mi cariño y mi ternura por ese perrito, no puedo entrar en comunión con el perrito. ¿Cómo puedo entrar en comunión con otro ser humano? Entonces el ser humano necesita otro ser humano. Nos dice San Juan Pablo II, en la homilía que pronunció en el Jubileo de las Familias en el año 2000, el ser humano crece en la medida en que entra en relación con los demás. Es decir, se plenifica, alcanza la plenitud a la que está llamado por Dios desde la creación, entrando en relación con los demás, dice el texto, encontrándose plenamente en la entrega sincera de sí mismo. Y esta última frase, como sabemos, es una cita de Gaudium et Spes, documento la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 24. Es decir, el ser humano necesita otro ser humano como él para entregarse sinceramente, no interesadamente, sino sinceramente, lo que significa esta frase, genuinamente, poniéndose al servicio del otro, es decir, amando al otro, y de esa manera el ser humano alcanza su plenitud. El ser humano no alcanza su plenitud en solitario porque está creado por un Dios que es amor y está creado para ser imagen de Dios, es decir, para amar. Por lo tanto, en solitario no se puede. Es necesario entrar en relación
Y una relación que no sea manipuladora, que no sea de dominio. Por eso en los animales que le pone nombre el ser humano no encuentra una ayuda, nadie que le ayudase, nadie que fuese como él. El texto es muy claro en esto, porque es necesario una relación de igualdad, como la hay entre dos seres humanos, y es necesario que haya un amor, es decir, una entrega sincera a buscar el bien del otro. Recuerden que aquí amor no es amor pasional ni amor erótico, estamos hablando de amor que, aunque tenga esas manifestaciones, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, es realmente amor de búsqueda del bien del otro. Cuando el ser humano se entrega sinceramente a sí mismo, como dice Gaudium Spes número 24, que cita San Juan Pablo II, entonces encuentra su plenitud, alcanza la plenitud a la que por vocación, desde que ha sido creado, Dios lo llama. De eso es que se trata. Bien, a continuación dice el texto que para crear a la mujer, Dios hace caer al varón en un letargo, en un sueño, ¿verdad? Es decir, lo saca un poquito de la realidad, lo adormece, es una manera de decir. ¿Esto qué significa? Significa que la creación de la mujer es obra exclusiva de Dios. El varón no intervino, estaba en un letargo, estaba en un sueño. Entonces, la mujer es creación de Dios, igual que el varón es creación de Dios. El hecho de que Dios tome la costilla, como dice el relato, recuerden que estos son, no vamos a entrar en esos detalles, pero estos son lenguaje mítico que trata de explicar una realidad, pero que no es una explicación científica ni histórica en el sentido de que esto fue lo que sucedió y así fue como sucedió. ¿Ok? Digo, ya lo sabemos, pero lo menciono por si alguien todavía está pensando que Dios realmente abrió el pecho de Adán, le sacó la costilla. Son maneras de expresar verdades, porque lo que se está diciendo es verdad, pero no se puede tomar al costo, porque la manera de expresarlo, ¿verdad? Es como cuando uno lee una fábula, la fábula está expresando una verdad, pero la fábula no es una narración histórica. Entonces, esto tenerlo claro. Bien, el hecho de que Dios tome la costilla del varón, subraya que el varón y la mujer tienen una naturaleza común. Por eso es que ella va a poder ser una ayuda, como la que está buscando Adán. De esa manera, la mujer se va a distinguir de todos los demás seres vivientes que Dios ha creado antes. El varón, que antes de la creación de la mujer está solo, ahora cuando despierta del letargo, despierta como varón y mujer. Fíjense qué interesante. Ahora el ser humano que se duerme solitario, que entra en ese letargo solitario, al despertar, despierta ahora varón y mujer, como nos dice el primer relato de la creación. Dios los creó a su imagen, varón y mujer los creó. Bueno, pues ahora en este segundo relato, después del sueño, ahora llegamos a donde nos decía el primer relato. Ahora el ser humano es varón y mujer. Y la exclamación, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, manifiesta el gozo emocionado de poder vivir ahora en unión con la mujer, la comunión en el amor a imagen de Dios. Es decir, Adán ahora con la mujer es capaz de llegar a la plenitud de la que nos hablaba San Juan Pablo II, para que Dios lo ha creado. Por eso Dios mismo reconoce, no está bien que el hombre esté solo, ¿verdad? No es que va a crear una mujer para que sea su esclava, eso no es lo que dice el texto, ¿verdad? Lo hemos explicado detalladamente, sino que no puede alcanzar solo su plenitud, no puede ser realmente imagen de Dios el hombre solo, porque Dios no es soledad, Dios es comunión de personas. A eso es que se refiere, no está bien que el hombre esté solo, y por eso Dios le crea a la mujer. Bueno, en la antropología bíblica, esto nos explica también San Juan Pablo II en una catequesis del 7 de noviembre de 1979, dice San Juan Pablo II que en la antropología bíblica, es decir, en la concepción del ser humano de la Biblia, eso es lo que quiere decir antropología, lo explico por si acaso a alguien no le suena rara esta palabra antropología, en la concepción del ser humano de la Biblia, los huesos expresan un componente importantísimo del cuerpo, dado que para los hebreos no había una distinción precisa entre cuerpo y alma. El cuerpo era considerado como una manifestación exterior de la personalidad. Y los huesos significaban sencillamente, por sinécdoque, el ser humano. Es decir, la parte por el todo. Cuando hablamos de hueso,
realmente estamos hablando de la naturaleza humana, el ser humano. Se puede entender hueso de los huesos como, en sentido relacional, como ser del ser, carne de la carne. Significa que aún teniendo diversas características físicas, la mujer presenta la misma personalidad que posee el hombre. Es decir, la mujer es tan ser humano como lo es el varón. Eso es lo que significa. Así que hueso, pues es la naturaleza humana, es el ser humano. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Lo que está diciendo es que son humanos, que es humana. Esta sí que es humana como yo. Eso es lo que significa esa expresión del varón al despertar del sueño. Entonces el texto dice, su nombre será mujer porque ha salido del varón. Y esto me detengo a explicar que obviamente en la traducción se pierde el efecto del original hebreo. El original hebreo tiene un juego de palabras entre la palabra ish, que significa varón, y la palabra ishah, que significa mujer. Entonces ishah contiene la palabra ish en hebreo y por lo tanto, es decir, la palabra mujer contiene la palabra varón. Y el autor bíblico infiere que en las mismas palabras, como en la palabra está contenida, pues que de esa misma manera la mujer proviene del varón. Por eso dice, su nombre será mujer porque ha salido del varón. Esto en español no tiene sentido. A veces traducen, su nombre será varona porque ha salido del varón. Pero esto está un poquito traído por los pelos. Pero sería una manera, un compromiso entre el original, que es intraducible en español, y decir su nombre será mujer porque ha salido del varón. Eso en español no significa nada, no se entiende. Por eso lo digo. Así que en el original es porque hay un juego de palabras, porque ambas palabras, la palabra mujer contiene dentro de sí las letras de la palabra varón. Y por lo tanto, el autor dice, será mujer porque ha salido del varón, de la misma manera que la palabra mujer ha salido de la palabra varón. Esa es la idea de esta frase. Y entonces dice, el varón se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ya explicamos el tema de los huesos y de la carne. Carne no es, vuelvo otra vez aquí, cito a San Juan Pablo II, en la homilía del Jubileo de la Familia, el término bíblico carne no evoca solo el aspecto físico, o sea, no se refiere al cuerpo, ¿no? a la materia, al pellejo y a la piel, no es eso lo que significa carne, sino es la identidad global de espíritu y cuerpo, ¿okay? Es decir, su naturaleza humana, su ser humano. Lo que los esposos realizan no es únicamente un encuentro corporal, dice San Juan Pablo II, es además una verdadera unidad de sus personas. De nuevo, estamos haciendo un reflejo de la imagen, queremos ser reflejo, el matrimonio quiere ser reflejo de Dios Trino, de ese Dios que es unidad de persona. Por lo tanto, hacerse una sola carne es como decir, las personas en Dios son un solo Dios. Pues aquí, las personas humanas en el matrimonio son una sola persona, son una sola cosa. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí está la imagen entre el hombre y Dios que se realiza de manera más perfecta en el matrimonio. No es que no podamos entrar en comunión con otras personas que sean del mismo sexo, pero obviamente en el matrimonio se da una comunión plena porque incluso está la complementariedad física y incluso esa complementariedad física está abierta a la vida. Es decir, la consecuencia de esa complementariedad física, de esa sexualidad compartida, es la procreación. Y por lo tanto, de la misma manera que en Dios esas tres divinas personas comunican vida a todo existe porque Dios lo crea, pues de la misma manera esa imagen es más perfecta en el matrimonio porque el matrimonio también, al complementarse varón y mujer, comunican vida mediante la procreación. Bueno, interrumpí aquí la cita de San Juan Pablo II, perdonen que los estoy como que enredando y confundiendo. Vuelvo a leer la oración para que se entienda. Dice San Juan Pablo II, lo que los esposos realizan no es únicamente un encuentro corporal, es además una verdadera unidad de sus personas. Se trata de una unidad tan profunda que de alguna manera los convierte en un reflejo del nosotros con N mayúscula de las tres personas divinas en la historia. Este es el designio originario de Dios cuando crea
Y es el designio al que Jesús luego, en el Evangelio que vamos a escuchar, se va a referir. La creación definitiva del hombre. Termino con una cita de San Juan Pablo II. Esta es la cita. La creación definitiva del hombre consiste en la creación de la unidad de dos seres. Ahí está la plenitud del ser humano. Su unidad, dice San Juan Pablo II, denota sobre todo la identidad de la naturaleza humana. En cambio, la dualidad, el que sean dos, que sean complementarios, varón y mujer, manifiesta lo que a base de tal identidad constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Bien, me he extendido un poco, pero es un tema importantísimo, un tema súper importante esta primera lectura, sobre todo para entender luego el Evangelio. Entonces, recuerden que todo esto que les he estado hablando, comentando y explicando está escrito. El resumen de esto está por escrito y lo pueden encontrar en el comentario, tanto al podcast como al video. Ahí está el enlace para que puedan descargar el documento y lo puedan leer tranquilamente y repasar. Bien, en la segunda lectura se interrumpe el tema. Básicamente hoy pasamos a la carta a los Hebreos, que comenzamos a leer también por varios domingos. El autor de la carta a los Hebreos nos expone en este fragmento lo que constituye la mayor dignidad y el mayor encumbramiento del ser humano. ¿Cuál es? Pues es la encarnación del Hijo de Dios. El hecho de que Dios haya querido anonadarse de tal manera, es lo que significa Jesús hecho inferior a los ángeles, que está en el versículo 9, de tal manera Jesús se anonada y acepta hacerse hombre, que a la misma vez, imagínense, un Dios que se hace hombre es un enaltecer la naturaleza humana, porque ¿verdad? Es como cuando a nosotros se nos hace difícil porque esto ya prácticamente es algo que asumimos como que es algo dado y es así, pero pensemos, antes de que ocurriera la encarnación, el ser humano es una cosa y Dios es otra, y totalmente, es decir, Dios es trascendente y el hombre es creado, Dios es infinito, es increado. Y la naturaleza humana pues es finita, es creada. Entonces, que Dios haya asumido una naturaleza humana le da una dignidad altísima, tremenda, infinita al hombre. Entonces, luego Cristo no solamente se encarna, sino que esa naturaleza humana la glorifica, podríamos decir, la introduce en la Trinidad Santísima mediante la resurrección y ascensión, es decir, mediante su pasión, muerte, resurrección, ascensión, el misterio pascual de Cristo, glorifica esa naturaleza humana. Esa naturaleza humana, Cristo está en cuerpo y alma, en la divinidad, en comunión con la Santísima Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, no cabe mayor glorificación del ser humano, no cabe mayor dignidad, no cabe colocar más alta la naturaleza humana que esto que ha hecho Cristo encarnándose y luego mediante su misterio pascual con la naturaleza humana. Dios no ha rehuido ningún abajamiento. Llegó hasta el final del final, hasta el dolor, hasta la muerte, se ha hecho idéntico a nosotros. Y no cualquier muerte, una muerte de cruz, como dice San Pablo en Filipenses 2. Es decir, por esto, Dios, por medio de Cristo, nos ha constituido en hermanos del Hijo de Dios. El hecho de que Él asuma nuestra naturaleza lo ha convertido en hermano nuestro y a nosotros en sus hermanos. ¿Okay? Somos hermanos del Hijo de Dios, por lo tanto eso nos da su filiación, nos convierte en hijos del mismo Padre, de su Padre con P mayúscula. Así que Jesús se encarna, toma nuestras miserias, no se avergüenza de llamarnos hermanos, como dice el texto en el versículo 11. Hermanos porque se hace solidario con nosotros hasta el final, hasta el sufrimiento y la muerte, que no lo rehúye. Hermanos porque nos asocia en todo a su vida, incluyendo su glorificación. ¿Okay? Así que esto no es parte de la temática de la primera lectura y el Evangelio, pero es un punto muy importante
que vale la pena también meditarlo y considerarlo para, bueno, reconocer que esto no es cualquier cosa, ¿eh? Lo que Dios ha hecho con nosotros, contigo y conmigo, es llevarnos a lo más alto de más alto. Es decir, introducirnos mediante Jesucristo en la Trinidad. Y allí no solo está Cristo con su cuerpo y sangre, alma y divinidad, sino que estamos llamados a entrar tú y yo, alimentándonos de ese mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Es decir, esa no es la meta solo del Cristo que se encarna, de la segunda persona de la Trinidad encarnada, sino es la meta tuya y mía. Ahí está la grandeza de esto que está diciéndonos el autor de Hebreos en este fragmento. Bien, pasemos al Evangelio. Pasemos al Evangelio. Lo primero que tenemos que decir aquí, ya sabemos que el Evangelio es básicamente la pregunta que le hacen los fariseos sobre el divorcio, como apuntamos al comienzo del comentario. La legislación judía siempre admitió el divorcio, pero resulta que era un derecho solamente del varón. Era una sociedad machista y allí solo los varones tenían derecho a divorciarse, las mujeres no. La mujer no contaba para nada, ni tan siquiera para pedir el divorcio. Bueno, era una legislación que había sido hecha por hombres y para los hombres. En la época de Jesús, esto estaba dado por hecho, es decir, el divorcio era algo aceptado, normal, siempre. Lo que se discutía era cuáles eran las razones por las cuales el varón, recuerden, la mujer no, el varón podía divorciarse de su mujer. Había una escuela rigorista que solo lo admitía en caso de adulterio. Y había otra liberal que permitía el divorcio por cualquier razón, como por ejemplo que el varón hallara algún defecto en su mujer. Imagínense, se levanta un día y dice, ay, no me gusta, pues me divorcio. Bueno, un poquito como lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? El divorcio por consentimiento mutuo, ¿qué cosa es? Mira, nos cansamos, me cansé, tú te cansaste de ti, no te quiero ver más la cara, pues esto se acabó. Imagínense ustedes qué clase de amor es ese. Eso es cero amor, eso es puro egoísmo convertido en conveniencia personal. Otra cosa es que hayan razones de peso, adulterio, maltrato, bueno, otras cosas, ¿verdad? Pero, es decir, pues los judíos trabajaban como nosotros hoy, por cualquier defecto que hallara en su mujer, incluso si ella dejaba quemar la comida. Así que un día me quedé sin almorzar porque se quemó el almuerzo. Pues mira, hija, aquí te vas, se acabó, esto se acabó. Yo me voy a buscar otra, porque era el varón, me voy a buscar otra que cocine bien, porque tú no sirves. Wow. Nosotros, en vez de avanzar, fíjense que Cristo lo que nos propone es avanzar. Hemos retrocedido. Estamos en pleno siglo XXI, en lo mismo que estaban hace 21 siglos los judíos. Qué tragedia, ¿verdad? Pero nada, es que el ser humano cuando se da al egoísmo y lo que busca es justificar su egoísmo, siempre encuentra las razones. Y claro, el enemigo está ahí buscándonos para que le hagamos caso a él y digamos, sí, el egoísmo está plenamente justificado porque, mira, obviamente, cuando uno quiere hacer algo siempre encuentra la justificación. Eso todos sabemos que es así. Bueno, lo interesante de esto es que la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús para ponerlo a prueba, como dice el texto, es decir, lo están tentando a ver qué contesta para ponerlo en aprieto. Ese es básicamente lo que ellos han dedicado, a fastidiarlo. No le preguntan sobre las causas, que es lo que se discutía en la época de Jesús entre las escuelas rabínicas, sino que le preguntan sobre la licitud del divorcio. ¿Es lícito divorciarse de la mujer? Obviamente Jesús no va a entrar en el juego de las discusiones rabínicas. Pues mira, si la comida era por la comida, no, pero si era por adulterio, sí. No, porque Jesús no va a ceder a la tentación del egoísmo humano y a la justificación de ese egoísmo, que es lo que se logra con el divorcio. Es decir, es un egoísmo de ambas partes o de una de las partes, que hace que fracase un matrimonio y por lo tanto lo justificamos diciendo lo que queramos. Y ya está, y se acabó. La pregunta es, si hay amor, el amor se acaba. Es decir, es que imagínense ustedes, Dios es amor. El amor humano se acaba. Pero el amor que nos describe San Pablo en su carta a los Corintios, esa lectura famosísima que escuchamos en casi todas las bodas porque le encanta a los novios y que tienen razón, ¿verdad? Porque ese es el verdadero amor. Ese es el amor al que aspira cualquier novio que se quiere casar. Es realmente una descripción del amor que es Dios, pero vivido por el ser humano.
Y a eso es a lo que va a ir Jesús, a lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios. Bueno, volvemos. Básicamente Jesús no está entrando en este juego de las discusiones de por qué razón se puede divorciar, ni tan siquiera admite que la legislación permita el divorcio, porque a fin de cuentas eso es en el fondo el egoísmo de una o de ambas partes lo que está en juego. Entonces no se quiere, Jesús no entra en eso. ¿Eso qué es lo que primero que hace? Bueno, primero vamos a aclarar la situación. ¿Qué es lo que ha establecido Moisés? Es lo que les pregunta Jesús. Y la respuesta ya se sabía cuál era. Ellos la responden, los fariseos responden, pues el varón le redacta un acta de divorcio a la mujer y la despide, y ya está. Eso es lo que estableció Moisés, que si se hace el acta de divorcio, la puede despedir y ya está. Ante la costumbre arraigada del divorcio por parte del varón en la sociedad judía, era necesaria un acta de repudio. Eso es lo que mandó Moisés. Él no mandó divorciarse, él mandó que si se divorciaba, hiciera un acta de repudio. ¿Por qué? Porque si no, la mujer, que no contaba para nada ni valía, igual que los niños, recuerden, en esa sociedad judía, se quedaba en el aire. Es decir, la mujer salía, la despedía el marido y no se sabía si estaba casada o no. Es decir, si esa mujer la encontraban con otro, la podían acusar de adulterio y la podían lapidar. Entonces, con el acta de repudio, pues estaba establecido que aquel varón la había repudiado y ya no era su mujer. Entonces, por lo menos legalmente. Así que esto es bien importante. Esa era la razón del acta de repudio. Jesús, ¿qué hace? Les aclara que sí, que eso es lo que dice Moisés, pero que Moisés lo estableció porque tuvo que aceptar la costumbre judía, que era difícil de erradicar, la costumbre del divorcio, por la dureza del corazón de los judíos. Es decir, Jesús llama a querer entrar en esa situación de divorcio consecuencia de la dureza del corazón de los judíos. En otras palabras, el divorcio no es una conquista. No. Al contrario, es una derrota del amor. El divorcio no es una conquista, como se creían quizás los fariseos. Como creemos hoy. Hoy tenemos una sociedad avanzada porque aquí se permite el divorcio por cualquier cosa. Hasta porque se quemó la comida, como lo decían los judíos. No. Eso no es una conquista, es un fracaso. Es una concesión a la falta de amor. Porque el amor todo lo puede. Cuando es el amor divino en la criatura humana. Obviamente el amor humano se apaga, pero fíjense que en la nueva alianza, el precepto de Cristo en la última cena en el Evangelio de Juan es que se amen como yo los he amado. No que se amen como ustedes puedan, ¿no? Como decimos, bueno, yo hago lo más que puedo. No. La nueva alianza no es que yo haga lo más que pueda. Es que yo deje a Dios con su omnipotencia obrar en mí. Y entonces todo se puede, porque Él es omnipotente. De eso es que se trata. Claro, esto requiere madurez espiritual, esto requiere muchas cosas. Esto no es cuestión simplemente de unas oracioncitas, un Padre Nuestro, una Ave María y una misa de vez en cuando. No. No es tan sencillo. Es necesaria una transformación interior, es necesaria una conversión que la Iglesia nos predica en los tiempos fuertes del año de manera particular, pero que todo el año es válida. Todo el año es tiempo de conversión. Bueno, entonces básicamente Jesús está diciendo, el referente para hablar del divorcio no puede ser Moisés. ¿Cuál es el verdadero referente si queremos hablar de divorcio? Pues el autor del matrimonio, Dios mismo. Jesús se remonta a la voluntad originaria del Creador. Hace dos citas, una del capítulo 1, versículo 27 de Génesis, Dios los creó varón y mujer, es el primer relato, y otra del capítulo 2, versículo 24, que está hoy en la primera lectura, que dice, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ya todo esto lo explicamos. Y dice Jesús, la conclusión de esto es que si por el matrimonio se hacen una sola carne y que hacerse una sola carne es voluntad de Dios, que es el creador del matrimonio, nadie por ninguna voluntad humana puede separar esto que Dios ha establecido. Esa es la consecuencia lógica de estas dos citas que saca Jesús de estas dos citas de Génesis. Luego llegan a la casa
Y según el texto nos dice que los discípulos vuelven a preguntar sobre el tema. Claro, que tendrían que estar escandalizados, pero ¿cómo es posible? Entonces no nos podemos divorciar, ¿verdad? O sea, ya sabemos que hay otro texto, en otro texto paralelo de los sinópticos, otro evangelio, donde dice, bueno, entonces no trae cuenta casarse. Si eso es así, es decir, si yo no puedo romper aquello cuando va mal, entonces ¿para qué me voy a casar? No, así no, me quedo soltero. Bueno, no entramos en ese tema, pero ante la pregunta que le hacen los discípulos, Jesús vuelve a aclarar que esto que él acaba de decir, de que la voluntad de Dios, de que es el autor del matrimonio, de que hombre y mujer, haciéndose uno en el matrimonio, se convierten en una sola carne, y por lo tanto eso no lo puede separar nadie, solo Dios. Aclara que esto vale tanto para el varón como para la mujer. Y lo explica en detalle, dice, cualquiera de ellos que se divorcie, si vuelve a casarse con otra persona, comete adulterio. ¿Okay? Eso está claro ahí puesto en blanco y negro en boca de Jesús. Así que así lo entendieron, lo escucharon de Jesús y así lo entendieron las primeras comunidades. Y así se consignó en el Evangelio, porque es lo que dijo Jesús, es la voluntad de Dios. Así que tengamos claro entonces que el matrimonio no es un contrato humano, aunque hay un contrato civil, ¿verdad? Que lo refrenda, que lo respalda, que lo reconoce. Una cosa es reconocerlo civilmente y otra cosa es que el matrimonio no es un contrato humano. Por un contrato humano uno puede encontrar términos y condiciones para romperlo o para renegociarlo, porque es un contrato humano, entre dos partes humanas. Pero resulta que el contrato del matrimonio es más que un contrato humano, es un contrato donde Dios es parte interesada de esa relación, de ese contrato, podríamos llamarlo. Y por lo tanto no lo podemos cambiar a nuestro antojo, desfigurarlo. No podemos llamar matrimonio a cualquier tipo de unión. Esto es otra locura que estamos haciendo hoy. Fíjense que ya empecé explicándoles que de lo que se trata es de un atentado contra el ser humano. Para destruir la familia lo que hay que hacer es destruir el matrimonio y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se está haciendo en el mundo, en todos los países. Algunos están aguantando y diciendo, no, eso no puede ser, eso es una locura y no lo vamos a permitir, pero son una minoría ínfima. La mayoría está entrando en que sí, lo que el Papa Francisco llama la colonización ideológica. Llegan estas ideas foráneas de otros países, de otros sitios del mundo y se aceptan como buenas. Y claro, los medios de comunicación le hacen eco a todo esto. Todos los medios de comunicación están a favor absoluto de que el matrimonio sea cualquier cosa. Pero el matrimonio resulta que, como hemos dicho, no es un contrato humano. Por lo tanto, no se puede redefinir, no se puede renegociar, no se puede ajustar. No lo podemos desfigurar haciendo que cualquier cosa sea un matrimonio. Es una falta de respeto al matrimonio, que es una institución creada por Dios, no por los seres humanos, según el relato de la Biblia, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios. Si Dios es el autor del matrimonio y Dios ha querido que el matrimonio fuera uno, no se puede estar casado con 2 o 3 personas a la vez, monógamo, que sea entre varón y hembra, y que sea indisoluble hasta que la muerte lo separe, pues ese es el matrimonio. Cualquier cosa que no sea eso, hay que llamarlo de otra manera, pero no podemos llamar matrimonio a lo que no es matrimonio, porque el matrimonio, repito, no lo inventaron los seres humanos. El creador del matrimonio es Dios, y eso antecede a cualquier contrato humano que quiera darle validez a un matrimonio. Por lo tanto, un contrato humano no puede redefinir el matrimonio, solo puede aceptarlo como es y darle validez. Redefinir el matrimonio y llamarlo matrimonio es una falta de respeto, es un atentado contra el matrimonio original y es una ofensa contra Dios, que es el autor del matrimonio. En la antigua alianza, bajo el régimen de la ley, no era posible vivir el matrimonio como Dios lo había pensado desde el principio. Por eso el divorcio era una costumbre arraigada y era aceptado ampliamente en la sociedad judía. Pero resulta que ya no estamos en la antigua alianza, estamos en la nueva alianza. Entonces no nos podemos empeñar en tratar de vivir como en la antigua alianza, bajo el régimen de la ley. Esto tiene que ser así, esto es una imposición de Dios. Así que Dios es el autor y nos exige que sea así, pero ¿y si yo no puedo? Pero es que Dios te da los medios para que puedas. Es decir,
Ya lo hemos explicado. Dios nos da su amor. Se nos da Él, que es amor, para que Él en nosotros, con ese amor que es Dios en nosotros, podamos amar como Dios ama. Esa es la nueva alianza. Ese es el régimen de la gracia. Y ahora, en este régimen de la gracia, en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, que es en el que estamos viviendo nosotros, sí es posible el matrimonio como Dios lo pensó y como Dios lo diseñó. La gracia de Dios en Cristo hace posible la unión matrimonial según el plan original del Creador. Incluso a pesar de las 1000 dificultades y contratiempos, sí es posible, sí es posible. Entonces, incluso a pesar de lo peor que puede ser, vamos a pensar, quizás un adulterio, todo es posible. Es decir, una cosa es, la iglesia dice, bien, hay razones, un maltrato, una enfermedad mental que lleve a ser insostenible, la convivencia mutua, un adulterio, razones que, de peso que, basado en ella, uno de los cónyuges puede tomar la decisión de separarse, pero no divorcio, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces, si aceptamos lo que se dice en la ceremonia del matrimonio, en el sacramento matrimonial, de que es hasta que la muerte los separe, pues es hasta que la muerte los separe, si no aquello es un teatro, aquello es una mentira, no puede ser, es hasta que la muerte los separe. Entonces, uno puede tomar la decisión de distanciarse de la otra parte por razones de mucho peso, por ejemplo, porque hay un daño emocional, psicológico, físico, incluso de maltrato, bien, que no se puede subsanar, que no hay manera, ya se ha intentado y no funciona, está en juego la vida o la salud, bien. Pero una cosa es separar. Si hay amor, si Dios amor está viviendo en esa criatura que se tiene que separar, en ese cónyuge que se tiene que separar, ese amor le llevará a respetar a la otra parte de la que tiene que separarse y a no buscar romper, atentar contra ese matrimonio en el que entró libremente, porque nadie lo coaccionó, nadie nos obliga a casarnos. Uno se casa libremente, si no, no hay matrimonio, obviamente, si no es nulo. Y por lo tanto uno está aceptando libremente que el matrimonio es como Dios lo ha establecido. El problema es que aceptamos eso, pero si no nos apoyamos en la gracia de Dios que nos regala a través de Cristo, eso es imposible de vivir con las solas fuerzas humanas en muchas ocasiones. Hay veces que se puede, pero hay veces que la cosa se pone muy difícil y es imposible si no está Dios viviendo en esos cónyuges. Entonces, por eso digo, estamos en la nueva alianza donde ahora es posible. Ya no es la ley que simplemente manda, así es que hay que hacerlo. No, ahora en la nueva alianza te doy la posibilidad de hacerlo. Dice Cristo, te doy mi gracia, te doy el vivir tú en mí y yo en ti para que tú puedas amar como yo amo. Ahí está la clave del asunto. Entonces, con eso, la debilidad humana puede superar cualquier tentación, cualquier situación y asumir los deberes propios del matrimonio, que plenifican, como ya vimos al explicar la primera lectura, llevan a la plenitud a la persona que entra en ese matrimonio. San Pablo nos dirá en la carta a los Efesios, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. San Pablo da un paso más y dice, esto que el matrimonio presenta es modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. La gracia que Cristo da al matrimonio es, de la que hemos hablado hace un momento, es la participación en el amor que Él como esposo tiene por la iglesia, su esposa. Con esa gracia en nosotros, obviamente seremos capaces de amar como Cristo ama a su iglesia, que es lo que está exponiendo San Pablo en esta cita de Efesios. Para terminar, comentamos que el texto de hoy termina con una imagen de Jesús que acoge a los niños, tomándolos en los brazos y bendiciéndolos. Hay que saber que en la sociedad judía, ya lo hemos dicho anteriormente en otros comentarios, los niños no contaban, igual que las mujeres, solo los varones.
Por lo tanto, ningún rabino perdía su tiempo con niños. Los niños no contaban, no tenían la madurez para entender y cumplir la ley y por lo tanto, pues simplemente no. O sea que por eso los discípulos regañan a los niños y a los que se los traen a Jesús para que no molesten al maestro. Esa es la mentalidad. No es que los niños, no es que los discípulos fueran antiniños, es que en la mentalidad judía de la época esto era una cosa inconcebible. ¿Cómo a un maestro le van a traer niños para que lo molesten? Si los niños no sirven, no funcionan, él va a perder su tiempo. No le hagan perder el tiempo ni lo molesten. Esa es la mentalidad de los discípulos. Por eso regañan a los niños. ¿Qué hace Jesús? Los acoge, los toma en brazos tiernamente, ¿verdad? Como la imagen del buen pastor que toma a su oveja en los brazos y los bendice. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Pensemos que el Señor, también nosotros somos como esos niños, nos acoge, nos carga y nos bendice. ¿Qué significa esto? El niño es imagen de la debilidad y de la dependencia. El niño no se puede valer por sí mismo, necesita a otro para que le supla lo que él no puede hacer, que es la mayor parte de las cosas. Por eso el niño es modelo, por eso Jesús lo pone como modelo del que aspira a vivir el reino de Dios. Porque el reino de Dios solo se logra si nos reconocemos débiles y dependientes de Dios. Solo se logra de esa manera porque es la única manera de uno aceptar a Dios y sus dones y su gracia y acoger el reino como un don. Muy bien. Bueno, pues terminamos hasta aquí este comentario un poco más extenso que de costumbre, pero pienso que muy sustancioso y muy relevante para lo que estamos viviendo hoy. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.